Un saludo a cada uno de ustedes esta mañana. Bienvenidos al curso de literatura. Voy a pedirles por favor una vez más que puedan escribir sus nombres y apellidos en el chat. Buenos días a los chicos que han estado saludando de temprano. Escriban sus nombres y apellidos por favor en el chat. Te voy a pedir por favor que puedas escribir tus nombres. Nuevamente, aquellos que han colocado, nuevamente vuelvan a escribir. ¿Ok? Todos ustedes registrándose esta mañana. Hoy día estamos miércoles 14 de abril, estamos ya en la mitad de semana, estamos avanzando en nuestras actividades, estamos estudiando lo que es la literatura medieval en España, estamos estudiando algunos aspectos importantes de esta literatura, así es que todos tienen que registrarse el día de hoy, siempre animándoles a cumplir sus responsabilidades, chicos, siempre animándoles a cumplir sus responsabilidades. Esas responsabilidades que de alguna manera u otra involucra a todos, a todos. Todos nos involucran nuestras responsabilidades. Muy bien, mientras que ustedes se van registrando y algunos también, haciéndoles recordar que nosotros estamos estudiando lo que es la lírica medieval. Hemos visto algunos aspectos importantes de la épica y estamos estudiando las diferentes influencias de la poesía en la Edad Media, cómo España España tuvo mucha influencia del lirismo, quizás fue uno de los países, de las culturas en donde más se desarrolló la lírica, donde más se desarrolló la poesía, donde más se desarrolló el lirismo, el mundo netamente hispano. La lírica siempre ha sido el instrumento por la cual el escritor de cualquier época ha ido de alguna u otra forma expresando sus emociones, sus sentimientos. La lírica, la poesía siempre será el motivo por la cual los seres humanos pueden transmitir sus sentimientos. Y nosotros de alguna u otra forma tenemos ese aspecto importante de poder entender una cultura, de poder entender una literatura en base a su literatura. Y aquí tenemos para el día de hoy cómo la poesía en España ha sido influenciada por lo que llamamos el lirismo provenzal. Nosotros ya vimos el lirismo de influencia árabe, vimos la poesía árabe, vimos la poesía galaico-portuguesa la semana pasada. Hoy día nos toca tratar en esta última parte de la poesía, de la lírica en la Edad Media, lo que es el lirismo provenzal. ¿Cómo influyó el lirismo provenzal en la literatura española? ¿Qué quiere decir esto del lirismo provenzal? Nosotros ya semana tras semana hemos estado estudiando diferentes poemas. En plan lector también hemos estudiado, hemos analizado algunos poemas. En plan lector, la semana pasada hemos trabajado lo que es el poema Nuestras vidas son los ríos. Vimos a Jorge Manrique, vimos al gran cortesano provenzal Jorge. Hemos analizado algunos poemas importantes de esta literatura, de esta literatura. Hemos visto básicamente algunos aspectos importantes de la poesía netamente española. Y nosotros queremos seguir conociendo un poco más de esa cultura española a través de su poesía. En esta oportunidad, lo que corresponde o la llamada el lirismo provenzal. ¿Ok? Entonces, ya saben, todas las actividades que hagamos en literatura lo vamos a extender en plan lector. Es muy importante de que ustedes siempre revisen literatura con plan lector. Aparte de eso, obviamente, resolviendo sus actividades. Nosotros ya este fin de semana vamos a enviar otra nueva lista de alumnos que están cumpliendo y no están cumpliendo. ¿Ok? De alumnos que están cumpliendo y no están cumpliendo. Entonces, como vimos la semana pasada, hemos estudiado Nuestras vidas son los ríos, el texto de la copla La muerte de su padre de Jorge Manrique. Y hoy día vamos a nuevamente a retomar a Jorge Manrique porque es parte del lirismo provenzal. Ahora, la lírica provenzal también es llamada poesía culta. Quizás es una de las poesías donde casi no intervienen los juglares.
Recuerda que los juglares eran los encargados de transmitir de alguna otra forma la poesía popular, ¿verdad? La poesía popular. Pero en este caso, vamos a ver que ya existe otro tipo de poesía, la llamada poesía, la poesía culta. La poesía culta, esa poesía culta se le llama poesía provenzal, ¿ok? La poesía provenzal. La poesía provenzal viene de su nombre o la parte neta, la palabra provenzal, viene de esa ciudad de Francia llamada Provenza, que se queda al sureste de Francia. España limita con Francia, ¿ok? España limita con Francia. Por lo tanto, podemos ver rápidamente de que este tipo de literatura y poesía culta viene de esa parte de Francia. Por eso se dice literatura provenzal, porque viene de Provenza, de la ciudad de Francia. Y que se hizo notorio en España a partir de la segunda mitad del siglo XII, gracias al trabajo y difusión de los trovadores. ¿Recuerda la vez pasada? Hablamos de los juglares y los trovadores. Los juglares eran los encargados de transmitir la poesía popular al pueblo. Los trovadores son los encargados de transmitir la poesía culta en los castillos, en las cortes de los reyes, en fin, en una serie de escenarios que de alguna otra forma ellos se expandían. Ellos se expandían. ¿Ok? El poemario trovadesco contiene rasgos propios de la manera en que se reflejaba el amor de la época. ¿Cuál es el amor de la época en la Edad Media? Era la llamada el amor cortés. Era el amor tranquilo. Era el amor hermoso en la Edad Media. En la Edad Media, el amor cortés. Es el tema fundamental prácticamente de toda la poesía provenzal y parte de la poesía popular, el amor cortés. Ese tema del amor cortés lo vamos a ver la próxima semana cuando estudiemos la narrativa en la Edad Media. Ahora, el amor cortés era el resultado de los modos, de las costumbres corteses que tenía la aristocracia, la clase alta, y que guardaba diferencias sociales con el resto de la población. Siendo los trovadores los grandes exponentes de esta poesía provenzal, los trovadores solían viajar recitando poemas en los que se contaba la dulzura y las desdichas que provocaba aquel amor cortés, ese amor sensualista que se daba entre una mujer casada y su amante, alejándose del concepto cristiano del matrimonio, ¿ok? Del concepto constral del matrimonio. Estos poemas del amor cortés de los trovadores estaban hechos en lengua vulgar y no en latín, compuestos para ser oída con un acompañamiento musical y de danza. En general, los trovadores tenían una buena formación académica para transmitir su mensaje poético y en su mayoría eran protegidos por las cortes. Aquí tenemos en la pantalla una imagen, quiero que lo lean allí, por favor. Guillermo de Poitiers es el francés, que fue un noble francés y considerado el primero de los trovadores en lengua provenzal, del que se tiene noticias. Guillermo de Poitiers fue el primer trovador que se tiene noticias el día de hoy. ¿Ok? Entonces, chicos, estamos viendo aquí el panorama general de los trovadores, de dónde viene la palabra Provenza. Estamos viendo un poquito sobre el aspecto importante. Es necesario que cada uno de nosotros podamos siempre tener nuestro material para guiarnos, ¿no? De lo que nosotros exponemos, de lo que nosotros analizamos, ya sea un cuento o en este caso la poesía. Es importante de que cada uno de nosotros tengamos nuestro material, el material que nos va a ayudar muchísimo a poder entender la importancia que tiene el texto para cada uno de nosotros. Bien, a continuación vamos a ver un pequeño video porque vamos a ver hoy día de hoy a dos representantes de la poesía trovadesca provenzal.
uno llamado el Marqués de Santillana y el otro es Jorge Manrique. Vamos a ver al Marqués de Santillana a través de un video y vamos a leer una de sus poemas, una serranilla, la serranilla de la vaquera de la Finagosa. Vamos a escuchar a continuación el siguiente poema y luego analizamos el poema y a su autor también. Voy a enviar el link entonces a continuación en el chat y voy a compartir mi pantalla también. Haciendo la vía del Calatraveño a Santa María, vencido de sueño por vía fragosa, perdí la carrera, vi la vaquera de la Finojosa. En un verde prado de rosas y flores, haciendo ganado con otros pastores, la que nunca creyera que fuera vaquera de la Finojosa. De la primavera sean tan hermosas, ni de tal manera, hablando sin glosa, si antes supiera de aquella vaquera de la Finojosa. Tanto mirara su mucha beldad, porque me dejara en mi libertad. Mas dije donosa, por vaquera, ¿dónde es la vaquera de la Finojosa? Bien como riendo, dijo: bien vengáis, que ya bien entiendo lo que demandáis. No es
mar ni lo espera, aquella vaquera de la Finojosa. La vaquera de la Finojosa, ¿no? El gran poema provenzal del Marqués de Santillana, un poema muy popular, sin lugar a dudas es un poema que de alguna manera u otra vamos a estar analizando el día de hoy. Pero antes de analizar este poema de la vaquera de la Finojosa, vimos el elemento propio de la música, ¿verdad? Siempre el elemento musical estaba muy marcado en la literatura provenzal. ¿Quién era el Marqués de Santillana? Él nació en España en el año 1398 y murió en el año 1458 en España. Él prácticamente vivió la última etapa de la Edad Media en Europa, en general, en Europa. Fue uno de los representantes de la lírica trovadesca provenzal. Era un trovador, en realidad, que tiene una inspiración popular. En realidad, el Marqués de Santillana no es que se llame Marqués de Santillana. Su nombre verdadero fue Íñigo López de Mendoza. Ese fue su nombre verdadero, Íñigo López de Mendoza. ¿Ok? Llamado popularmente el Marqués de Santillana. Se destaca y es conocido por sus famosas serranillas, que eran canciones, dichos líricos. Porque él también escribió algún tipo de cuentos, como El infierno de los enamorados, que fue la obra inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ahora, ¿qué eran las serranillas o qué son las serranillas? Las serranillas son poemas breves, amenos, gráciles, que tienen como protagonista una campesina, como vimos en el video. El poema tiene básicamente una forma campesinada, ¿okay? Tiene una forma en la cual la protagonista es una campesina que con su belleza atrae al caballero en la cual la visita. Hay en estos poemas una descripción idealizada de la naturaleza que da marco al encuentro. O sea, la naturaleza es testigo de ese encuentro de amor entre esta vaquera, esta campesina de la Finojosa, que era un pueblo propio de España, de Castilla. Vamos a leer a continuación, ya hemos escuchado el poema, ahora vamos a leer a continuación el poema, ya, La serranilla de la Finojosa. No olvides, es un poema breve de campo. Los personajes son un caballero, el poeta, y una campesina de la Finojosa. Aquí tenemos entonces, espero que cada uno de ustedes esté con sus materiales. Aquí todos tienen que estar con sus materiales, con sus sesiones para poder observar y seguir la secuencia temática. Hay varios alumnos que no han registrado sus nombres y apellidos. Tienen que registrar sus datos, chicos, para la asistencia, aquellos que todavía les falta. Ya estoy observando aquí en el chat que no todos han colocado sus nombres y apellidos. Aquellos que faltan, coloquen sus nombres y apellidos para la asistencia. Bien, vamos a leer entonces en lenguaje castellano popular del siglo XII, La serranilla de la Finojosa, o llamado también La vaquera de la Finojosa. Moca tan hermosa, no vi en la frontera, como una vaquera de la Finojosa. Faciendo la vía de Calatraveño, a Saneta María, vencido del sueño, por tierra frajosa, perdí la carrera, vi la vaquera de la Finojosa. En un verde prado de rosas y flores, guardando ganado con otros pastores, la vi tan graciosa que apenas creyera que fuese la vaquera de la Finojosa. No creo las rosas de la primavera sea tan hermosas, ni de tal manera
faldando sin glosa, sin antes supiera de aquella vaquera de la finojosa. No tanto miraba su mucha verdad, porque me dejara en mi libertad, mas dije, donosa, por saber quién era, ¿dónde es la vaquera de la finojosa? Bien como riendo dijo, bien vengades que ya bien entiendo lo que demandades, no os deseosa de amar, ni lo espera a que esa vaquera de la finojosa. El estilo, ¿no? El que canta obviamente es un caballero, es un poeta, el que canta. El que canta es un caballero que se endulza con la hermosura de una mujer, de una campesina. Por eso se dice que este poema, que es corto, es una serranilla, porque hay elementos del campo, la naturaleza se presta básicamente para entender lo importante que es netamente el marco idílico. Eso se llama el marco idílico del poema. Podemos ver varios factores aquí. En primer lugar, este hombre está preguntándose dónde es esta vaquera. Tiene mucha hermosura. Incluso las rosas de la primavera no se comparan por aquella vaquera de la finojosa. No se compara. El dulce verde prado guarda. Ella está trabajando. O sea, el contexto es que ella está trabajando en el verde prado. Está guardando el ganado. Está mirando, trabajando con otros pastores. Entonces, él está mirando. Y qué importante, chicos. Aquí hay un mensaje para todas las señoritas. Lo más dulce, lo más característico y lo más hermoso que uno puede admirar en una mujer es sin lugar a dudas su manera de trabajar, su inteligencia, que eso adorna su hermosura. La vaquera de la finojosa era hermosa, pero lo que contempla y lo complementa es el trabajo y lo inteligente que era. Esa es una mujer productiva, es aquella mujer que es más hermosa. Y sin lugar a dudas, el poeta admira no solamente su hermosura, sino también el trabajo que hace la vaquera de la finojosa por otros y para él. El sustento que de alguna manera u otra lo hace en el trabajo. Entonces aquí estamos viendo y analizando un poquito sobre los conceptos claros de del poema básico de la vaquera de la finojosa. Ahora, Marqués de Santillana no solamente es el único poeta trovador que existió en la época, sino quizás el más importante de esta época es sin lugar a dudas el gran Jorge Manrique. Jorge Manrique fue un ilustre aedo lírico, considerado el máximo exponente del mestre de clerecía, o sea, este hombre era un poeta culto. Alcanzó su más alto nivel como cultivador de elegías, los cantos tristes, y sobresalió como la figura representativa de la lírica castellana del siglo XV. Ya luego vamos a ver un video, nuevamente vamos a retomar el video sobre la vida y obra de Jorge Manrique. Él, para decirte, fue un conde, fue hijo de un conde, don Rodrigo Manrique. Fue un hombre de armas, un hombre de letras, un hombre muy educado. Quizás dentro de la literatura no haya personajes tan educados como lo fue Jorge Manrique. Quizás todos los escritores tuvieron una característica principal, que era básicamente el hecho de trabajar o meterse en política, etcétera. Pero Jorge Manrique fue un hombre muy educado. Pocos escritores eran educados. Jorge Manrique murió heroicamente como militar al frente de la batalla. Al frente de la batalla. Ahí tenemos una imagen de su fotografía, el gran Jorge Manrique. Quizás una de las del legado literario que nos deja el poeta fue sin duda su obra Coplas por la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, mi padre. Ahí está el título. Es un título largo, ¿verdad? Coplas por la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, mi padre. Lo escribió en el año 1476. Al morir su padre, don Rodrigo Manrique,
un esforzado luchador contra los moros. Recuerda de que los españoles estaban luchando por su territorio contra los moros árabes. Y Rodrigo Manrique, don Rodrigo Manrique el padre, era un esforzado luchador contra los moros y fue defensor de la reina de ese tiempo. Su hijo, el poeta, escribió unos pequeños poemas, unas coplas dedicados a la muerte de su padre que murió en el campo de batalla. Estas coplas son elegías, o sea, son cantos tristes, son poemas tristes. Una elegía es un poema de sufrimiento, es un poema de nostalgia, es un poema en donde se sufre muchísimo. Lope de Vega, un escritor español, dijo lo siguiente, de que estas coplas deberían estar escritas en letras de oro, como después de tiempo se hizo. Las coplas de Manrique son escritas en letras de oro. Estas coplas pertenecen al género lírico, ya que expresan la vida interior del autor. Bueno, él también escribió otro tipo de poemas, cancionero, escribió una serie de cancionero que era 50 composiciones. En realidad, Jorge Manrique escribió muy poco. Pero, en la composición de sus coplas, el poeta funde el sentimiento del dolor con una meditación filosófica sobre la fugacidad de la vida. Vamos a ver en las coplas cómo hay un sentido filosófico. Hay un sentido filosófico. El poeta reflexiona sobre la vida y la muerte. Y es cierto, él, un hombre de campo, él que constantemente estaba desafiando a la muerte en el campo de batalla, y más aún, viendo morir a su padre, tiene mucho que decirnos sobre la muerte, sobre la meditación de la muerte. Él habla sobre la fugacidad de la vida, sobre la fugacidad de los honores. Aquellas personas que tienen dinero, reconocimiento, él dice, no, eso en algún momento va a acabar. Todo va al mar, que es la muerte. Él habla sobre la fugacidad de los placeres, aquellos que quieren vivir una vida libertina, fumando, drogándose, teniendo sexo, viviendo la manera loca de la vida. Él dice, todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. Ese era el pensamiento medieval de la época. Podemos decir que Jorge Manrique era como un sabio Salomón de su época. ¿Ok? Él va contra los valores mundanos de la época. Él va contra esos principios de la vida libertina de la época. Prácticamente, él analiza el destino mortal del ser humano en las coplas que él escribió a su padre. Nosotros ya nos dimos cuenta cuando habíamos analizado nuestras vidas son los ríos. ¿Recuerdas en plan lector? Habíamos analizado cómo él escribe. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos medianos y los más chicos. Allegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Lo habíamos analizado en la clase anterior en plan lector, como él afirma que la muerte le llega a todos. A los medianos, a los grandes y a los más chicos, a toda clase social. Él medita sobre el destino mortal del hombre, sobre la primacía de los valores eternos. Él da como valor supremo lo eterno más que lo pasajero, porque era un cristiano. El concepto cristiano lo tenía él, era el concepto de la época. ¿Okay? Ahora, ¿de qué trata Coplas a la muerte de su padre? Empiezan las coplas con una consideración acerca de la fugacidad de la vida y lo efímero de sus placeres, que nos deja la añoranza de mejores tiempos pasados. O sea, la vida tranquila, detallista, son los tiempos pasados. Como una bella metáfora compara nuestras vidas con los ríos y luego con un camino que nos conduce al cielo según nuestras acciones. Miren, ahí está la portada original de las coplas a la muerte de su padre. El poeta sigue la reflexión acerca de la vanidad, de la hermosura
de la nobleza y el poder. Menciona incluso en el poema algunos personajes que estaban vivos en esa época. Por lo general menciona a reyes, a infantes, a personas de clase alta. Pregunta a la muerte por lo que han desaparecido. ¿Por qué estas personas han desaparecido? ¿Por qué? Y esa es la pregunta que muchas veces nosotros hacemos cuando algún familiar se muere. ¿Por qué Dios tuvo que morir esta persona? ¿Por qué? Y eso es lo que Manrique se preguntaba. ¿Por qué esos grandes hombres morían? ¿Por qué? Esa es la explicación metafísica, filosófica. ¿Por qué la gente muere? Por eso le pregunta a la muerte. ¿Por qué le pregunta a la muerte? Porque quizás no hay otro ser humano que la pueda responder sino la misma muerte. ¿Por qué muerte están desapareciendo personas? Y él llega al punto central de sus coplas, recordando a su padre, y se da cuenta que es en vano preguntarse a la muerte por qué mueren las personas, sino que aquellos hombres que han muerto, él los elogia, como fue su padre, un hombre valiente, un hombre lleno de virtudes. Luego la muerte llama al maestro y le habla de 3 vidas. Jorge Manrique, habla con la muerte, y aquí está las coplas dramatizadas, si se podría decir, del texto. El drama en la cual la muerte habla con Jorge Manrique. Y la muerte le habla de 3 vidas. La del cuerpo, la de la fama y la de la eternidad. Don Rodrigo Manrique el padre es digno de la fama y de la eternidad. Interesante, ¿por qué? Porque en las coplas vemos que el padre Don Rodrigo Manrique le pide perdón a Cristo para llegar al cielo. Ese era el concepto de la Edad Media. Ese era el concepto de la vida en la Edad Media. Era el concepto importante de cómo la gente tenía un interés profundo en el cielo, en esas almas que van para la eternidad. Chicos, qué importante, ¿verdad?, son las coplas. Qué importante nos permite a nosotros comprender las coplas. Estas coplas que nos ayudan muchísimo a comprender la vida, a comprender lo que es vivir sabiamente. Y es importante que cada uno de nosotros, en nuestra edad, ustedes como adolescentes y yo como joven, comprender que la vida es tan pasajera y que no debemos perder el tiempo. Siempre debemos comendar nuestra alma, que al final es la que va a existir al final. Nuestra alma al Creador. El Creador nos va a pedir cuenta de nuestros actos cuando estemos delante de Él. Por eso es el tiempo de pedir perdón al Creador y centrarnos en una vida muy diferente. Ese es el pensamiento de las coplas. Es el pensamiento bíblico de la época. El pensamiento bíblico de la época. ¿Ok? Bien, chicos, entonces estamos analizando las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Aparte de eso, obviamente, las coplas tienen una estructura literaria. Son un total de 40 coplas. ¿Ok? Las primeras 24 son destinadas a reflexionar sobre lo transitorio de la vida humana, y las 16 coplas restantes están destinadas a enaltecer la figura del padre que fue don Rodrigo Manrique. Vamos a continuación a ver un video sobre la vida de Jorge Manrique. Vamos a complementar nuestro estudio con el video de Jorge Manrique y coplas a la muerte de su padre. Voy a enviar el link en el chat grupal y pueden verlo por mi pantalla también. Coplas a la muerte de su padre.
en la cima de la historia de la literatura castellana, hombre de armas que de letras, al que solo le bastó un poema, Coplas a la muerte de su padre, para encumbrarse en la cima de la historia de la literatura. Al que solo le bastó un poema, Coplas a la muerte de su padre, para encumbrarse en la cima de la historia de la literatura castellana y mundial. Hoy vamos a profundizar en la figura de Jorge Manrique. Jorge Manrique nació en 1407 en Nava, en Palencia. Pertenecía al famoso linaje de Manrique de Lara, de amplia tradición política, cultural y literaria. Se educó bajo la supervisión de su padre, uno de los hombres más poderosos del tiempo, en las disciplinas humanísticas fundamentales, la política y las armas. Participó, dada su condición de caballero, en las guerras fronterizas contra los musulmanes. Se alzó en las revueltas contra Enrique IV de Castilla y apoyó a Isabel la Católica en su guerra de sucesión contra Juana la Beltraneja. Ostentó varios cargos políticos como señor de Belmontejo, capitán de Castilla o duque de Montalvo. Jorge Manrique fue herido en 1479 en una escaramuza en las cercanías del castillo de Garcimuñoz, en Cuenca, muriendo poco tiempo después. Fue, por tanto, más un hombre de armas que de letras, pero su escasa producción poética le ha servido para ocupar algunas de las páginas de oro de la literatura en castellano. Manrique ha pasado a la historia por las coplas a la muerte de su padre, una elegía al maestro don Rodrigo en 40 coplas de pie quebrado. Pero antes de entrar de lleno en esta obra, debemos hacer referencia al resto de su producción, en torno a 50 poemas divisibles entre temáticas: amor, temática burlesca y temática doctrinal. El tema amoroso ocupa gran parte de la producción. Estos poemas están en total consonancia con la poesía provenzal y cancioneril, empleando el vocabulario y los tópicos típicos del amor cortés: vasallaje, heridas de amor, fidelidad a la dama, galanteo, etc. Entre ellos se debe resaltar alguno que parece destinado a su mujer doña Guiomar, con la que tuvo 2 hijos. Si Manrique solo hubiera escrito estos poemas, no ocuparía hoy el lugar que ocupa en nuestra literatura. Se limitaría a ser un autor más dentro de la amplia nómina de autores de recopilaciones en los cantos. Entre 1476, fecha en que muere su padre, y 1479, año de la muerte del autor, Jorge Manrique compone la obra que lo ha hecho inmortal: las famosas 40 coplas de pie quebrado por la muerte de su padre, donde parece anunciarse el renacimiento de las letras castellanas. La copla o sestilla manriqueña es una estrofa de 6 versos que mezcla versos de 8 sílabas con versos de 4, con el siguiente esquema métrico: 8A, 8B, 4C, 8A, 8B y 4C. Manrique agrega 2 sextillas por estrofa. Generalmente se suelen dividir las coplas a la muerte de su padre en 3 partes para poder realizar un mejor análisis. La primera parte abarca las 14 primeras coplas. Comienza con un tono filosófico y reflexivo sobre la muerte y su brevedad, identificando a la vida
al igual que el libro del Eclesiastés bíblico, con el tópico del río que va a dar al mar, que es el morir. Esta muerte es a la par una muerte igualadora de todas las clases sociales. Otros tópicos de la primera parte serían la vanidad de la vida y la propia vida como un camino. En esta primera parte también encontramos la exposición de para alcanzar la vida eterna en el más allá cristiano. Con tu app de Banco Falabella, hacer tus compras online es rápido y fácil. Empieza a disfrutarla hoy mismo. Así dice la copla número 3. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudalosos, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. La segunda parte, que comprende de la copla 15 a la 24, se centra en un recorrido histórico por la muerte de personajes ilustres de la antigüedad, centrándose en resaltar el tópico del Ubisum, que se traduce como ¿dónde están? O ¿qué fue de quienes vivieron antes de nosotros? Así dice la copla 17, que nos sirve para ilustrar lo dicho. ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían? La tercera parte, desde la copla 25 hasta el final, se centra en la figura de su padre, el maestre Don Rodrigo, al que compara con grandes emperadores romanos, al estilo de la poesía de su tío Gómez Manrique, para ensalzarlo luego como guerrero leal y valiente, inteligente, buen cristiano y hombre familiar que muere rodeado del amor de los suyos. Sobresale en esta parte la personificación de la muerte, que lejos de encarnar el terror medieval, se presenta como halagadora de las virtudes de Don Rodrigo, quien cede con ánimo sereno y dispuesto se entrega a él, porque sabe que ha llegado su hora. Aquí se observa también las tres vidas que mencionó Américo Castro: la vida del cuerpo, la vida de la fama y la vida de la eternidad. El poema concluye con una estrofa magistral que representa el paradigma de hombre bueno que fue el maestre Don Rodrigo. Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual le ponga en el cielo y en su gloria, y aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Pues hasta aquí, amigos, nuestro acercamiento de hoy al mundo de la literatura. Muy bien, chicos, hemos visto ahí un poco más sobre el análisis de coplas a la muerte de su padre, del gran Jorge Manrique, ¿no? Estas grandes coplas interesantes, el análisis de estas coplas. Miren ahí la copla primera: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando.
Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor. Como a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. El poema empieza con una reflexión sobre el carácter transitorio de la vida humana. Y si se dan cuenta, el poema tiene una característica, está escrita en pie quebrado, que son estrofas compuestas por 2 versos. Todos los versos son octosílabos, excepto el tercero, que son de 4. Miren ahí, ve. Las 2 primeras son de 8. La tercera de 4. Las 2 que vienen son de 8. La siguiente de 4. Las 2 que vienen son de 8. La siguiente de 4. Las 2 que vienen son de 8. La siguiente de 4. O sea, no solamente el escritor escribió por escribir. No solamente el escritor meditó sobre la vida y la muerte y a su padre, sino que trabajó en su poema, trabajó en la copla, trabajó para que de alguna otra forma pueda de alguna manera u otra escribir. Quiero que lean bien esa copla, por favor. Vemos ahí esta copla importantísima. Cómo no solamente hay un trabajo de meditación, sino que existe un trabajo literario. El escritor, como yo dije, no escribe por escribir, el escritor trabaja en su poesía. Y Jorge Manrique sabía perfectamente que era una poesía que, sin lugar a dudas, tenía que ser trabajada. ¿Por qué? Porque tenía que dar lo mejor, lo mejor. Y porque sabía que no solamente su padre, sino todo el mundo iban a saber de este poema, de estas coplas. Chicos, yo espero que esta mañana cada uno de nosotros, como vuelvo a repetir, ¿ok? Cada uno podamos de alguna otra manera entender la importancia del carácter transitorio de la vida. Y yo espero que esta mañana, al analizar las coplas de Jorge Manrique, cada uno de nosotros podamos siempre, cada día, meditar en nuestros actos, meditar en nuestras emociones, nuestros pensamientos. Estoy muy seguro que de alguna otra forma eso nos va a ayudar a poder comportarnos de la mejor manera. Vamos a dejarlo aquí esta mañana, ¿ok? Vamos a dejarlo aquí. Ustedes sigan con las actividades en el Classroom. Y nos estamos viendo pronto, chicos. Nos estamos viendo pronto en Plan Lector. Vimos Nuestra vida son los ríos. Esta semana vamos a ir con Plan Lector. Vamos a ir viendo la lírica medieval en el curso de Plan Lector el día de mañana. Un abrazo a todos. Cuídense. Pásenla bien. Disfruten de su break. Chau. Chao, profesor. Chao, chao. Chao, Victoria. Chao a todos. Brandon, chao, saben sus nombres, ya saben sus nombres. Despídanse para que se registren sus nombres. Todos con sus nombres. ¿Ok? Chao, Camilita, cuídate. Chao, chao.